25. Jesús hablando, respondiendo a Pedro, le dice: apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios sino lo de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Padre, la cruz y su significado para Cristo y para sus discípulos. La cruz y su significado para Cristo y para sus discípulos. Creo que nosotros admiramos a las personas que hacen sacrificios o como resultado de esos sacrificios llegan a obtener, a cambiar su situación. Los admiramos, les ponemos como ejemplo. Hay muchas historias de hombres, de mujeres, de incluso migrantes que llegan a un país extraño sin tener a nadie y después de años de privaciones, de sufrimientos, de sacrificios, logran cambiar la situación en la que se encontraban. Se vuelven personas exitosas, se vuelven personas sobresalientes, y ese tipo de personas nos atraen, ese tipo de historias nos atraen. Solemos incluso aconsejar a otros a abstenerse, a autodeterminarse para que logren conseguir algo. Pero cuando hablamos del Evangelio, hermanos, y tomando en cuenta lo que Jesús le dice a sus discípulos: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús está hablando de algo mucho más importante y más significativo que la autonegación normal, común, a la que muchas veces aplaudimos o tomamos como un ejemplo. Creo que todos nosotros conocemos las ventajas del autosacrificio. Hay padres que se han sacrificado por el bienestar de sus hijos. Hay ocasiones en las que hemos tenido que autonegarnos, limitarnos a algo por un bien mayor, por querer comprar algo, tener algo o conseguir algo. A veces nos autonegamos porque queremos mejorar nuestra salud. No voy a comer esto o no voy a comer aquello porque quiero mejorar mi salud. Nos autolimitamos porque queremos algo mejor. Quiero hacer una mejora a mi casa, o quiero comprar un carro, o quiero obtener esto, o quiero obtener aquello. Nos limitamos. Pero Jesús no está hablando de ese tipo de autonegación. Me temo que cuando no entendemos el significado profundo de las palabras de Jesús, el cristianismo termina quitando la cruz y por lo tanto termina siendo solamente una religión de autonegación. Muchos cristianos, muchas personas, muchos en la iglesia pueden tener la disciplina y sin embargo no están entendiendo lo que significa la cruz de Cristo. Algunos probablemente de nosotros podamos estar diciendo: a veces tengo ganas de decir groserías, pero ya no las digo. A veces tengo ganas de hacer esto, pero no lo hago, y pensamos que eso es el camino cristiano. Pensamos que eso es equivalente a ser cristianos. Lo hago porque todos los cristianos lo hacen. ¿Y con qué nos quedamos? Con una religión de autonegación. Muchas religiones tienen la autonegación como una virtud. El aprenderse a dominar, el aprenderse a controlar, es una virtud de muchas religiones, cristianas y no cristianas, de meditación, orientales. Y piensan que la disciplina sobre el cuerpo en sí misma es algo que Dios honra. Pareciera que Jesús está diciendo: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, y lo interpretamos como si se te antoja comerte un helado, no te lo comas, y eso va a ser de gran valor para mí. Yo escuchaba
pensamiento que es muy común entre los católicos. Si tú tienes un sufrimiento o si tú pasas por un sufrimiento, ofréceselo a Dios. Es como si Dios aceptara todo tipo de autonegación. Hoy no tuve trabajo o no tuve para comprar comida, así que estoy ayunando. Señor, te ofrezco este ayuno. Me di un golpe fuerte que me causa mucho dolor. Señor, te ofrezco este dolor. Las personas piensan que eso es cristianismo. Y muchas veces las personas piensan que el cristianismo enseña un tipo de ascetismo. Renuncia a lo que tienes. Si quieres ir al cine, no vayas al cine y que eso sea como una muestra de tu amor a Dios. Si quieres comer algo que te gusta, no lo comas y eso va a ser una muestra de tu amor a Dios. Jesús no está hablando de eso, y no entender las palabras de Cristo en el contexto que las está diciendo es quitar el profundo valor que la cruz tuvo para Cristo y para aquellos que querían seguirlo, y por lo tanto no entender lo que Jesús demanda a cada uno de sus discípulos cuando dice: niéguese a sí mismo. Para que nosotros podamos entender la demanda de Jesucristo, lo primero que quiero que usted entienda es lo que significó la cruz para Cristo en el contexto en el que Él está dando estas palabras. En el versículo 21, Jesús le dice a sus discípulos, desde entonces, dice el evangelista, mejor dicho, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Cuando Pedro da esa gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús sabe que sus discípulos están preparados para entender otro aspecto de su carácter mesiánico. Que su carácter mesiánico implicaba el sufrimiento. Y Jesús dice: me es necesario ir a Jerusalén. Observe lo que dice, por ejemplo, Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se aparta. Los simples siguen y llevan el daño. Ahora, Pedro se acerca a Jesús y le dice: Dios no quiera que te acontezca lo que tú estás diciendo. Es como si Pedro le estuviera diciendo a Jesús: Jesús, no seas insensato. Si sabes que yendo a Jerusalén vas a sufrir, no vayas a Jerusalén, vete a otro lado. No permitas que te acontezca esto. Y esto aparentemente era un buen consejo. Y creo que el propio Pedro podía citar las Escrituras. ¿No dice Salomón que el simple ve el daño, ve el peligro y sufre el daño porque pasa por ahí? Señor, si sabes que en Jerusalén te van a matar, no vayas a Jerusalén. ¿No le parece un consejo lógico, bíblico, coherente? Ahora, ¿no el mismo Satanás había usado la Biblia para aconsejar a Cristo respecto al sufrimiento? Pero Jesús nos enseña la razón de por qué Él tiene que ir a Jerusalén. Él no va porque sea un insensato. Él no es un obstinado que dice: a mí no me va a pasar nada. Él dice: me es necesario. Me es una necesidad. Y creo que esto está muy de la mano con lo que dice el propio texto. Comenzó a enseñarles. La idea es que Jesús, usando el Antiguo Testamento, les estaba enseñando que era necesario, si Él era el Mesías, era necesario que también sufriera, muriera y resucitara al tercer día. Pero este era un aspecto que los discípulos no estaban observando, no estaban entendiendo. La cruz de Cristo era necesaria, porque en la cruz Jesús estaba demostrando al límite lo total y sumisa que estaba su voluntad al Padre. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, acerca de Jesús: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dice la nueva traducción viviente: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Ahora yo quiero que usted entienda las implicaciones de la cruz. No
solamente era llegar a Jerusalén, aprenderlo y matarlo en la cruz, era toda la humillación y vergüenza que iba a pasar hasta llegar a la cruz. Que Jesús cargara una cruz significaba que él era considerado como uno de los más terribles criminales de ese tiempo. Era un estado completo de humillación. Era la peor ofensa que una persona podía recibir en ese tiempo. Ahora, no era la turba, no era la chusma congregada para crucificar a Jesús, era el gobierno diciendo, ese es uno de los peores criminales y su muerte en la cruz es justa. Era como hoy Estados Unidos lo hace. Ese es el enemigo público número 1 y merece la muerte. Así que Jesús estaba siendo considerado como el enemigo público que merecía morir. Intento que usted entienda todo lo que significaba esto y también todo el peso psicológico que estaba cayendo sobre los propios discípulos. Una cosa es ir a un lado y no saber lo que te espera y de momento sufres algo inesperado, y otra cosa es saber a qué te estás dirigiendo, lo que vas a sufrir. Y creo yo que cuando Jesús comenzó a explicarles que le era necesario ir a Jerusalén, les estaba explicando también que le era necesario morir en la cruz, y ellos sabían lo que eso significaba porque habían visto muchas ejecuciones y sabían toda la vergüenza, todo el dolor, toda la humillación que sufría el ejecutado y probablemente también su familia y sus amigos. ¿Quién quiere ser identificado con una persona tan despreciable como en algún momento lo fue Jesús? Es comprensible humanamente porque en algún momento, cuando Jesús estaba siendo juzgado y Pedro sabía que era la antesala de la muerte en la cruz, es comprensible porque Pedro dijo: no lo conozco, en mi vida he visto a este hombre. Porque no solamente era vergonzoso morir en la cruz, era vergonzoso ser amigo de alguien que iba a morir en la cruz. Para Jesús, su cruz significaba la máxima expresión de una total sumisión a la voluntad de Dios. Y quiero recalcar con todo lo que ello implicaba: la vergüenza, la humillación, el desprecio, la traición, el abandono, el escarnio, todo lo que eso implicaba. Jesús lo aceptó voluntariamente y dice la traducción viviente: se humilló a sí mismo. Él fue voluntariamente, Él se puso en esa situación sabiendo que eso era lo que el Padre pedía de Él. El Padre le pedía ser humillado, ser avergonzado y morir en la cruz, y Jesús fue voluntariamente y le dijo: Padre, ¿quieres esto de mí? Aquí estoy para sufrirlo en mi cuerpo, en mi carne. Aquí estoy para ser avergonzado, para ser humillado, para ser traicionado. Aquí estoy buscando voluntariamente esa humillación. Y como termina la Nueva Traducción Viviente: y murió en una cruz como morían los criminales. La cruz de Cristo, hermanos, no fue una expresión romántica del amor de Jesús al Padre. Fue el acto más profundo y doloroso que requiere la obediencia. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos a obedecer? Por eso le repito, muchas veces pensamos en autonegación y pensamos: me estoy negando a esto, cuando eso en realidad no implica mayor sufrimiento. A veces pensamos: me voy a levantar temprano a orar, y decimos: Señor, me niego a seguir acostado descansando, y me levanto a orar, y pensamos que ese es un acto profundo de la muestra que nosotros le tenemos de nuestro amor a Dios. Hermanos, cuando Jesús le dice a los discípulos: niéguense a ustedes mismos, esa palabra es tan intensa, tan profunda, que ellos están entendiendo: estén dispuestos a ser humillados, a ser avergonzados.
renuncien a todo deseo de gratificación. El apóstol Pedro más adelante, creo que pensando y reflexionando en esto, escribió en su primera carta que Cristo nos dejó el camino, nos mostró el sendero de lo que significa la negación, con el propósito de poner toda nuestra vida en obediencia a Dios. Le repito, hay muchas personas, incluso quizá algunos de nosotros podemos estarnos negando a algo y no necesariamente estar obedeciendo a Dios. No necesariamente estar obedeciendo a Dios. Los fariseos eran maestros de la autonegación, pero ¿quién de ellos era obediente al Padre? A lo largo de la historia cristiana ha habido movimientos ascetas. Un asceta es aquella persona que desprecia la comodidad y va detrás de lo doloroso, pero eso no es igual a estar obedeciendo a Dios. La exigencia de Cristo, lo que Él mismo está dispuesto a hacer, es lo que Él también está exigiendo a sus discípulos. En el verso 24 Jesús le dice a sus discípulos, una vez que entendemos la implicación de la cruz para Cristo, ahora quiero que veamos la implicación de la cruz para los discípulos. Verso 24, Jesús les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Usted no puede separar, niégate a ti mismo con toma tu cruz y sigue. Le repito, usted puede negarse a sí mismo. Y le repito, hay tantos ejemplos de gente que puede decir, mira, yo era pobre, pero sufrí, me abstuve de muchas cosas, ahora tengo un patrimonio, ahora tengo esto, ahora tengo aquello, y todo eso es aplaudible. Pero eso no significa, ese no es el significado de la demanda del Señor Jesucristo. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? ¿Qué significaba para los discípulos esta demanda de Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesús les estaba pidiendo? Lo tenemos que entender con lo que Pedro le dice a Jesús en el verso 22, que Pedro le dice a Jesús, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda lo que tú estás diciendo. Y tendríamos que regresar atrás a Mateo capítulo 4 para entender lo que Pedro está diciendo. Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bien, ahora que lo saben, sepan que yo tengo que sufrir. Y Pedro actúa de la misma manera que Satanás actuó en la tentación cuando le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Porque Satanás confesó que Jesús era el Cristo. Y luego le dijo, por lo tanto, convierte esas piedras en pan. Y Pedro estaba actuando de la misma forma. Tú eres el Cristo, ¿por qué tienes que sufrir? Si tú eres el Hijo de Dios, no hay razón para la humillación. Lo que tienes que hacer es destruir a tus enemigos. Quisiera que usted viera el pensamiento de lo que sostiene la confesión o la declaración de Pedro. Pedro está diciendo, los hijos de Dios no sufren. Los hijos de Dios no sufren. ¿Cuánta gente busca el cristianismo sobre esa falsa premisa? Los hijos de Dios no sufren. John Piper decía en una predicación, la riqueza de la iglesia, el éxito de los cristianos, la riqueza de los cristianos no va a impresionar a este mundo. ¿Sabe por qué? Decía él, porque todo el mundo va detrás de eso. Todo el mundo va detrás de la riqueza. Muchas veces pensamos que el mayor testimonio de la iglesia es, mira, mi vida estaba mal y ahora tengo dinero. Mira, antes no tenía nada, ahora soy cristiano y mira qué bien me ha ido. Pensamos que ese es el más grande testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Sabe lo que le ofende a Jesús? No es que Pedro se esté preocupando por él, qué amigo no se preocupa por su amigo. Lo que le ofende a Jesús
es que Pedro haya adoptado el sistema de pensamiento mundano, caído. Eso es lo que le ofende a Cristo. Yo me puedo negar a comerme una rebanada de pizza cuando salgo a la calle, puedo negarme a comprarme algo, algún artículo, alguna ropa, pero eso no significa que eso me hace cristiano. ¿Cuántos de ustedes pueden haberse negado algo y seguir pensando como piensa el mundo? ¿Cuántos de ustedes pueden haberse negado algo y tener el mismo pensamiento que tienen los que son incrédulos, los que no son creyentes? A pesar de que estén practicando la autonegación. Jesús nos enseña que la exigencia a sus discípulos es muy profunda, es radical, no solamente es una religión como decía Pablo en la carta a los Colosenses, no conduzcas, no pruebes, no tomes, no te sientes, no hagas, no hables, no veas. Cosas, dice Pablo, que tienen cierta reputación, pero que no tienen ningún poder en contra del pecado y de la carne. ¿Cuántas personas piensan que el cristianismo es una lista de no hagas? Y que el cristianismo es la autonegación, es la disciplina. La disciplina, ahora que soy cristiano me estoy disciplinando a mí mismo. Ya antes pasaba 2 horas viendo tele, ahora ya no veo la televisión, ahora leo la Biblia. Pero ¿cuánto realmente de eso ha cambiado nuestra vida? ¿Se da cuenta que Jesús no dijo, no estaba aplaudiendo la bondad por la bondad misma? Si esta no es un resultado de nuestra obediencia al Padre, no importa de qué nos estemos negando, estamos tan perdidos como lo estaban los propios fariseos con su religión, y estaba el resto de otros grupos que practicaban el ascetismo en ese tiempo. El cristianismo no es ascetismo. Cristianismo no es meditación trascendental. Hace unos meses leía un artículo sobre los monjes chinos, no recuerdo de Japón o de dónde, que estaban practicando un nuevo método de meditación. Y pasaban horas debajo de un chorro de agua bastante fría, no recuerdo a qué grados, pero bastante fría, a un punto que no pudiera congelarse, porque entonces estarían cayendo hielo sobre ellos, pero muy fría, muy helada. Estaban días enteros hasta que pudieran dominar su cuerpo sin temblar. Ese tipo de cosas las aplaudimos, ¿no es cierto? Las valoramos. Cuando alguien dice, no sé, cuando una persona, un joven o quien sea dice, mañana tengo un examen y aunque tenga que estar despierto toda la noche estudiando, y lo aplaudimos, bravo, sacaste tu título porque te esforzaste, porque le echaste ganas, qué bueno, de esa gente necesitamos. Nos encanta alabar a la gente cuando dice, yo conseguí algo porque me esforcé para conseguirlo. Pero Jesús no estaba alabando el espíritu humano. Jesús no estaba hablándonos de ese tipo de autonegación. Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, renuncie a ese pensamiento que es igual al de Satanás, al del adversario, y comience a pensar como yo pienso. Tome su cruz y mire,
Esas palabras han perdido el impacto para nosotros. Usted y yo no sabemos qué es tomar la cruz. No lo sabemos. Pero sí le digo algo. Evitamos todo lo que nos produce vergüenza. Evitamos todo aquello que nos produzca vergüenza. Queremos estar un día con el Señor, pero no queremos sufrir con el Señor. Queremos estar un día en su presencia, pero no queremos ser avergonzados con Él. Por la profunda obediencia, lo que Jesús está diciendo es que tomar la cruz entonces implicaría abrazar la voluntad del Padre que Él tiene para nuestra vida y estar dispuestos a ser avergonzados por una sola razón. Quiero ser obediente a la voluntad del Padre. Obediencia que produce vergüenza. Obediencia que produce humillación. A eso la mayoría, no la mayoría, todos le huimos a ese tipo de vergüenza. Leía en una ocasión la historia de un hombre, me parece que, perdón, no recuerdo el escritor que cita la historia, pero era algo así, una mujer se convierte a la fe, se convierte a Cristo, abandona la vida mala que llevaba y el novio de esta joven se enoja por ello, porque ella termina con él, porque él lleva una mala vida y ella no puede ya llevar esa vida porque ella se ha convertido a Cristo. Así que en un momento la encuentra y está tan enojado que la golpea. Pero para ese momento ella había encontrado a un hombre cristiano que en otro tiempo, ese hombre que ahora era cristiano, había sido un boxeador muy conocido. El primer novio escucha las burlas. Así con ella se pone porque es mujer, porque es pequeña, porque es débil. Pero que se ponga con su novio que es boxeador. Y este hombre llegó a tal punto de no soportar la burla, la vergüenza, que dice: voy a ir a tal lugar para verme con fulano de tal y que me rompa la cara como yo se la rompí a la muchacha, la novia. Lo voy a ofender para que me golpee lo más fuerte que pueda y entonces estemos a mano. Él sabía que no podía defenderse contra él, su adversario era alto, fuerte y además había sido un boxeador profesional. Cuando está frente a él, le escupe la cara y le da una bofetada. Y el hombre levanta los ojos y le dice: Señor, gracias, porque me permites que alguien me haga esto para demostrar lo que tú has hecho en mi vida. Y se niega a pegar, se niega a golpear. Y aquel hombre regresa doblemente avergonzado, diciendo: yo no quería que me perdonara, yo quería que me pegara y se saltara la cuenta. Todos nosotros huimos a la vergüenza. Todos despreciamos la humillación. Ninguno de nosotros quiere ser humillado. Pero ¿qué sucede cuando es la voluntad del Padre que nosotros seamos humillados por causa de la obediencia a su voluntad? Cristo sabía que era necesario ir a Jerusalén para que ahí fuera humillado, porque el Padre así lo había determinado. Negarse a uno mismo, hermanos, es mucho más que privarse de algunas cosas. Es mucho más que renunciar a algunas cosas. Negarse a uno mismo es renunciar a buscar la satisfacción personal, a buscar el bien propio, es buscar la voluntad de Dios, aunque ello signifique la experiencia más vergonzosa y humillante que podamos pasar.
Cuando los discípulos escuchan de Jesús esas palabras, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ellos no estaban pensando, como a veces pensamos, ¿qué enfermedad me va a venir? Ellos no estaban pensando como a veces pensamos, ¿qué problema me va a venir? Ellos estaban pensando, Jesús, tú nos estás diciendo, vengan conmigo y que los humillen conmigo y mueran junto conmigo. A veces reducimos la cruz a experiencias comunes. Podemos decir, este presidente es nuestra cruz, es la cruz de México. Esta situación es mi cruz. Este problema es mi cruz. ¿Cuánta gente sufre, pero sus sufrimientos no los identifican con Jesús? Jesús no estaba diciendo la muerte de cruz es lo mejor y es lo que Dios quiere, lo que Dios espera. No, Jesús estaba diciendo, identifíquense conmigo, no se identifiquen, escribe el apóstol Pedro, si ustedes sufren violencia por ser ladrones, por ser mentirosos, por meterse en lo que no, pues lo sufren justamente. ¿Cuánta gente estaba siendo crucificada? Pero Jesús no decía, qué bueno que tú estés crucificado junto a mí, qué bueno que tú estés crucificado junto a mí, eso está bien. No, Jesús estaba diciendo, tome su cruz y sígame, es decir, muera, esté dispuesto a morir por las mismas causas por las que yo voy a morir. ¿Cuál era esa causa? La profunda obediencia al Padre. Eso significa tomar nuestra cruz. Cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios, aunque eso signifique que te despidan del trabajo, que se burlen de ti, que pierdas algún beneficio. Hace tiempo estaba dando una consejería a una persona que no es creyente. Y en el proceso había prometido un beneficio para la iglesia. Le dije, sí, está bien, gracias. A la siguiente consejería, lo que le dije no fue de su agrado. Y la iglesia ya no recibió el beneficio. Pero yo no puedo disculparme por eso. Yo no puedo decir, perdónenme por lo que dije. Yo no puedo hacerlo. A veces vamos a ser avergonzados por identificarnos con Cristo. En algunas ocasiones he dicho, la vergüenza es algo que todos sufren. El asunto es por qué vas a sufrir vergüenza. Nadie está exento de la vergüenza. Una persona puede ser avergonzada porque es cachada haciendo trampa. O una persona puede ser avergonzada porque se identifica con Cristo y su palabra. Una persona puede ser avergonzada porque es caída, es encontrada en una mentira. O puede sufrir vergüenza porque se mantiene fiel a la palabra de Dios. Tú no puedes escapar de la vergüenza. El asunto es qué es lo que te va a provocar que sufras esa vergüenza. Jesucristo está haciendo una demanda radical, está diciendo a sus discípulos, ustedes deben seguirme y ustedes deben seguir mis pisadas, deben estar dispuestos a obedecer con tal obediencia al Padre, que su obediencia tenga como resultado el desprecio, la vergüenza, la humillación de aquellos que se oponen a la voluntad del Padre. Ustedes tienen que estar dispuestos a esto. Si tú no estás dispuesto a ser avergonzado con Cristo, no importa cuántas renuncias hayas hecho, tú no lo estás siguiendo. Quizá la religión te ha servido para mejorar un poco tu vida. Quizá la religión te ha ayudado a mejorar un poco
tus circunstancias, pero tú no estás siguiendo a Jesucristo. Porque es un llamado, una obediencia radical, eso para Cristo, eso es despreciar tu vida, es amar tanto la voluntad del Padre que tu vida llega a ser insignificante por cumplir lo que el Padre está pidiendo de ti como su hijo. Ahora Jesús termina en el verso 25 al verso 27, Jesús termina con una explicación muy clara de lo que significará la decisión cualquiera que sea tomada. Verso 25, porque el que quiere salvar su vida, ¿qué significa salvar tu vida? Decir, yo no quiero sufrir por el Evangelio. Yo no quiero ser avergonzado por el Evangelio. Eso significa salvar tu vida. Ahora, la podemos salvar de muchas formas. La podemos salvar a veces de una manera tan pasiva, es decir, renunciando o por lo menos callando a nuestras convicciones con el único propósito de no ser avergonzado. Yo estoy buscando salvarme, callando mis convicciones. Pero Jesús dice, verso 25, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa perder la vida? Estar dispuesto a sufrir todo tipo de desprecios por una sola razón: no darle la espalda a nuestras convicciones como cristianos. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Mire, cuando un alcohólico deja de ser alcohólico y sus amigos le preguntan, oye, ¿por qué ya no tomas? Ah, mira, es que fui a una terapia y ahí me han ayudado mucho. Qué bueno, ¿sabes qué? Yo también ya quisiera dejarlo. A ver, ¿cuándo me invitas a esa terapia? Pero cuando ese alcohólico le dice, ahora soy cristiano, creo en Dios y me he arrepentido de ese pecado, dice, estás mal, ya te lavaron el cerebro, estás loco. Si le dice que fue una terapia, que fue un psicólogo, recomiéndamelo. Pero si le dice que fue Cristo quien le liberó de esa esclavitud, es un tonto. Perder la vida significa estar dispuesto a soportar todo tipo de humillaciones, de escarnios, de vergüenzas, manteniendo nuestra fidelidad a Cristo. Y Jesús dice en el verso 26, ¿qué provecho sacará el hombre si acaso gana todo el mundo? Es decir, si tú me das la espalda, Jesús le está diciendo a sus discípulos, si ustedes me dan la espalda, ustedes van a recibir un aplauso de todos mis enemigos, pero entiendan esto, el día que yo los juzgue a ustedes, ¿qué me van a dar para que yo los perdone? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Ahora, quiero que usted entienda el argumento de Jesús, porque Jesús está diciendo, si ustedes prefieren el estar bien con todos aquellos que me desprecian, el día que yo los juzgue, ¿qué me van a dar a cambio si el único que puede salvarlos, ustedes lo han rechazado? Por eso es que Jesús termina en el verso 27, porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Ahora, Jesús no está enseñando salvación por obras. Jesús, si entendemos lo que está diciendo, Jesús está diciendo, entonces recompensará a cada uno según su fidelidad. Es decir, si han mantenido su fe cuando otros los han avergonzado, ustedes serán bienaventurados. Si ustedes me han dado la espalda, ustedes serán castigados. No es salvación por obras, es confianza en Cristo. Se da cuenta que no es solamente con renunciar a algunos pecados, sino cambiar, a darle la espalda a todo un sistema de pensamiento para decir que lo que
Dios ha enseñado en Cristo es lo único que nosotros podemos creer y lo único que puede salvarnos. Es una renuncia total y una entrega absoluta a la voluntad de Dios revelada en Jesucristo. Hermanos, no se confundan. El cristianismo no es, aprendas esta lista de valores. El cristianismo no es, si antes ibas al baile, ya no vayas al baile. Si antes fumabas, ya no fumes. Si antes tomabas, ya no tomes. Y en la medida que lo hagas, te vamos a ir aceptando. No, el cristianismo no es eso. El cristianismo es la confesión absoluta de que si Cristo no muere por nuestros pecados, nosotros estamos perdidos. Es la renuncia total a pensar que podemos salvarnos por nosotros mismos. Es el desprecio. Así como la gente desprecia el Evangelio, así nosotros debemos despreciar aquel pensamiento que nos pone en contra de Cristo. El cristianismo es seguir a Cristo y eso significa ser obedientes al Padre. Cueste lo que cueste. Alguien dijo con mucha razón que ¿cómo podríamos estar dispuestos a morir por Cristo si ni siquiera estamos dispuestos a vivir por Él? Es decir, si muchas veces nos aferramos, sí, he dejado esto, he dejado aquello, pero me sigo aferrando al pensamiento del mundo. Me sigo aferrando al sistema del mundo para conseguir mi propia felicidad. Me sigo aferrando a eso. ¿Cómo podemos estar dispuestos a morir por Él si ni siquiera hemos podido vivir para Él? Quiera Dios, hermanos, que podamos nosotros pensar, reflexionar en nuestra vida. Si usted ha renunciado a cosas en su vida, pero usted no ha entendido que la obediencia es mejor que el sacrificio, arrepiéntase. Si usted no ha entendido que la obediencia es mejor que la autonegación, arrepiéntase. Porque lo que Dios busca de nosotros es obediencia, no solo autonegación. Usted ha renunciado a algunas cosas. Pregúntese por qué. Lo ha hecho porque está absolutamente convencido por la palabra de Dios que es lo que Dios demanda de usted, o solo porque persigue un bien. Mira, hay muchas personas que cuando evangelizan hablan de los bienes físicos que ha tenido el evangelio para ellos. Mira, yo antes era un borracho y ahora hasta siento que ya rejuvenecí, hasta me siento mejor. El evangelio me ha ayudado. No, para eso no es el evangelio. Para eso no es el evangelio. Si usted al pensar en su vida dice, bueno, yo renuncié a esto y renuncié a aquello, pero ¿por qué lo hice? Y si usted no encuentra que eso fue el resultado de la obediencia, de entender la palabra de Dios y someter su vida a la voluntad de Dios, solo hay un camino: arrepiéntase. Arrepiéntase. Tome su cruz. Siga el camino de la obediencia y siga.